Ha sido desde su hundimiento y sobre todo en los últimos tiempos cuando se pudo el ser humano sumergirse a 4.000 metros de profundidad, ver de cerca el Titanic, ¿no? Y ese es el atractivo que promocionaba esta empresa OceanGate con Titán, justamente. Este submarino, que es del año 2021, comenzó a hacer estos viajes primero con científicos y luego, desde el año pasado, sí con personal civil, que no se llaman turistas, porque esto sabemos que está protegido por la UNESCO, y la UNESCO no quiere hacer del Titanic un lugar turístico, sino más bien un lugar que fomente y que ayude a la investigación del Titanic sumergido desde el año 1912. De todas maneras, la gente, Silvia, paga unos $250.000 por esa expedición, ¿no? Así es. Este es el OceanGate, el Titán. Esta es la empresa que promociona así estos viajes que, como decías, es solo apto para millonarios. $250.000 cuesta este viaje. ¿En qué consiste? Viajar justamente a 4.000 metros de profundidad, exactamente, está un poco menos el Titanic, un viaje de 2 horas para bajar, 2 horas para subir. Se promociona como 4 horas mirando el Titanic. Con lo que estamos viendo y investigando no es tal cual, no son tantas horas, pero lo cierto es que es un submarino de alta tecnología, hecho con carbono y titanio justamente, y que no se abre desde adentro, Petete, solamente cuando este submarino vuelve a la superficie se puede abrir desde afuera. Por eso requiere un personal calificado y, por supuesto, la ayuda desde el exterior. ¿Desde dónde sale esta empresa con sede en Bahamas, pero que sale del punto más cercano donde están los restos del Titanic, que es en Saint Jude? Esto es Terranova, esto es Canadá, las costas de Canadá. Es un viaje de 640 kilómetros hacia los restos del Titanic. Perdió contacto a la hora 45 de salir, con lo que estamos viendo que podría ser que ni siquiera haya llegado al punto que tenía que llegar. Claro, ¿no? Especialistas hablaban de que es buscar una aguja en un pajar. Es muy difícil que lo puedan hallar. Además, probablemente inactivo, ya no podría ni siquiera emitir señales para la búsqueda, porque se ha perdido todo contacto. La ¿no? comunicación es clave en un submarino que está a tantos metros de profundidad, ¿no? Para darnos una idea, vamos a mostrar un poco algunos datos que reflejan en números lo que significa este submarino y la tecnología. Tiene una capacidad para 5 personas, nada más, no apto para claustrofóbicos de ninguna manera. Una longitud de 7 metros, puede sumergirse a 4.000 metros, la velocidad es de 3 nudos, 96 horas de autonomía de oxígeno, es decir, 4 días. Todavía las esperanzas no se han perdido de encontrar con vida a estos tripulantes. El costo de la expedición, $250.000, como decía. Mirá cómo entran. Ese dibujo es un poco en escala real porque no hay lugar ni siquiera para un baño. O sea, tiene un baño de emergencia, por ejemplo, que debería no usarse. La empresa provee comidas, bebidas, etcétera, pero son mínimas. Las hipótesis. La primera, que el submarino haya perdido la comunicación, pero que siga en funcionamiento. Esa sería la mejor de las hipótesis. Sí, claro. La segunda, que el submarino haya tenido un accidente, que se haya roto. Y ahí estamos ya hablando de una tragedia, ¿no? Porque a esta profundidad es imposible entonces sobrevivir y más que te digo, no se abre desde adentro, ¿no? Los otros especialistas consultados hablaban de que sería muy difícil poder, si cabe el término, remolcarlo, si se ha ido al fondo. No, es una superficie. Entonces es muy difícil que sean rescatados, aún visualizándolo, aún teniendo contacto visual con el submarino. Es muy complejo. Estos viajes, mira, hay un youtuber, generador de contenido mexicano, Alan Estrada, es el único mexicano que el año pasado viajó. Es muy interesante como youtuber que es, registró todo este viaje, fue hace 10 meses nada más, la misma empresa, el mismo viaje. Tuvo algunas críticas, él, por ejemplo, que le habían prometido cierto material audiovisual y que no se lo habían dado, que prometían 4 horas mirando el Titanic y no fueron 4, fueron mucho menos. Y también, Petete, muy interesante hoy con esta noticia, que en ese viaje que hace Alan Estrada, Alan por el Mundo, es su cuenta en YouTube, en un momento pierden comunicación. Es algo que puede pasar, pero es que se retoma. Mirá cómo lo comentaba él en su contenido, en su video, en su registro de cómo vivió él mismo esta experiencia. A ver. Después de los 1.000 metros, Scott, el piloto, detecta una falla en el sistema de comunicación. No, you hear Larry? Yeah, what's weird is I'm getting the pressures
right? I know I'm communicating with it. Es vital que podamos comunicarnos con la superficie, pues de otra manera podemos perdernos y quedar a la deriva en el medio del océano. One last shot on Kongsberg. El tiempo pasa y a pesar de los intentos, los sistemas de comunicación no responden. A los 2.000 metros de profundidad hemos rebasado el tiempo límite que el protocolo indica que podemos mantenernos sin comunicación. Debido a esto, es necesario abortar el descenso y regresar a la superficie. Es una pena, pero la seguridad es primero, pues después de una hora se declara emergencia. Mientras los pesos son arrojados, algo sucede. El sistema de comunicación funciona y podemos chatear con la superficie. Afortunadamente, Scott no arrojó todo el lastre, por lo que aún podemos seguir descendiendo, aunque a un ritmo más lento. Nosotros estuvimos un poco más de una hora explorando el barco porque nos tardamos como hora y media en encontrarlo, pero tampoco estuvimos las 4 horas que se supone que deberíamos de estar ahí abajo. Se entiende que es por seguridad, pero si la empresa quiere hacer de esta actividad un producto que se le ofrezca a próximos viajeros que puedan pagar esta cantidad de dinero, pues habrá que mejorar muchos aspectos. La recuperación del sumergible es muy compleja. La misión pasada, que estuvieron 27 horas en el sumergible, de verdad es bastante terrible, y hay muchos aspectos de seguridad que aún hay que pulir. ¿Cómo no recordar, después de esta semblanza y de la frenética búsqueda de este submarino, lo que nos pasó a los argentinos con el Ara San Juan, ¿no? Y todo lo que trajo aparejado, el drama, la conmoción de esas familias que nunca pudieron hacerse ni siquiera de los restos de sus seres queridos, ¿no? Sí, bueno, salvando las distancias, ¿no? Porque ellos estaban en una función oficial del país. Acá los millonarios pagan por ir, saben las consecuencias también, las posibles consecuencias que pueden afrontar. Claro. Se considera un deporte extremo. Mira, entre los pasajeros estaban padre e hijo, de origen pakistaní, pero vive en Inglaterra. Hamish Harding, que es presidente de la compañía Action Aviation, que también había estado en el espacio, en estos vuelos al espacio comerciales. Ahí estamos viendo algunos de estas personas que estaban ahí en este submarino. Hamish Harding, un aviador y explorador británico experimentado, 59 años, y presuntamente, no se ha confirmado, también estaría Paul-Henri Nargeolet, que es francés, se lo conoce también como un explorador. Más, obviamente, la persona responsable del submarino de la empresa OceanGate. Vos imagínate que a los 160 metros de profundidad, lo contaba Alan Estrada, que hoy estuve viendo los 30 minutos que cuenta todo este relato, a los 160 metros de profundidad ya no ves nada. Es la oscuridad total. Por eso, es prácticamente imposible. Ha habido otras historias parecidas a esta y a la del Ara San Juan que han terminado con un triste final, por así decirlo. Esta mañana un especialista, un ingeniero especialista, nos explicaba que resulta prácticamente imposible. Aquí en las costas del sur argentino, a la altura de Quequén, se encontró ese submarino alemán donde presuntamente vinieron los nazis y desembarcaron en el país en época de Juan Domingo Perón. Pero fue hallado en la arena, este submarino, a 28 metros de profundidad. Es decir, claro, no hay punto de comparación con los 3.800 metros de profundidad donde está el Titanic. Sí. Pero ni siquiera se sabe si este submarino está cerca del Titanic. Y estaría con 1 hora 45 que perdieron la comunicación, podría estar muy cerca porque, según dicen en los relatos y todo lo que se argumenta, a las 2 horas estás allá abajo. Pero bueno, es una profundidad, unos metros considerables. Muy bien.